100% Radio. Un espacio informal donde juntos nos encontraremos con Dios a través de la oración y el aprendizaje bíblico. 100% Radio. Bienvenidos. Y mi querido amigo, yo no sé si usted sabía que nuestras palabras tienen poder. Claro que sí. Las palabras de los hijos de Dios tienen mucho poder. La persona que le ha entregado su corazón a Jesucristo, las palabras que esa persona menciona no solo tienen un poder en lo natural, la mayoría de las personas con Cristo o sin Cristo, sus palabras producen algún tipo de resultado en lo natural, pero la persona que tiene a Jesús en el corazón tiene un poder especial que le ha sido otorgado por Dios y puede transformar situaciones, cambiar circunstancias, si sus palabras, por supuesto, están de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestras palabras tienen mucho poder, mi querido amigo. Por eso es importante que pongamos mucho cuidado a lo que decimos, a lo que hablamos, a lo que sale de nuestros labios. Dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 29: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala o corrompida, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, que imparta gracia a los que escuchan. Qué interesante, porque aquí está hablando de algunas cosas importantes, y entre ellas menciona que ninguna palabra mala o corrompida. En el original griego esa palabra mala tiene relación con enfermedad también, o que puede llegar a corromper, a pudrir, a enfermar. Y habla de que no salga de nuestros labios palabras que puedan producir esas cosas, sino la que sea buena para la edificación. Mi querido amigo, mi querida amiga, nuestras palabras son como ladrillos de construcción, bloques de construcción. Y con cada palabra que decimos, con cada palabra que mencionamos y declaramos, estamos construyendo nuestro futuro, o estamos destruyendo nuestro presente y nuestro futuro. Los hijos de Dios tienen un poder especial en sus palabras. Y ahora vamos a ver, porque esto no es algo mágico, sino que tiene que ver con un principio de autoridad, de dominio que Dios le dio al hombre. Dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga autoridad, o tenga dominio, o señoree sobre los animales, sobre los peces, sobre las aves, sobre la tierra. Esto fue lo que Dios determinó en el huerto del Edén, que el hombre tuviese dominio sobre toda la creación. Entonces, ¿cuál era la tarea del hombre? Si algo se salía de control en el mundo animal, en el reino vegetal, si alguien hacía las cosas de manera desubicada, el hombre tenía que dominar, sojuzgar, gobernar. Era el encargado de poner el orden necesario. Entienda esto: el hombre no podía decirle a Dios: mirá, Dios, esto se salió de control en tu creación, tenés que hacer algo. No. Esta responsabilidad era totalmente del hombre, recaía en el hombre, en esta creación que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué sucede? El hombre peca en el huerto del Edén, y es así que a través del pecado el hombre le cede el dominio a Satanás, y a partir de ese momento es Satanás el que tiene el gobierno aquí en la tierra. Por eso cuando el diablo tienta a Jesús, le dice: si me adoras, te doy todo esto, los reinos de la tierra, porque a mí me han sido dados. El hombre se lo dio a Satanás, ese dominio, a través del pecado, a través de la desobediencia. Ahora, cuando Jesús viene a este mundo, Él viene a restituir esa autoridad sobre el hombre. Por eso, vamos a leer un pasaje
Lucas capítulo 8, en el Lucas capítulo 8, versículos 24 y 25, vemos cómo las palabras de Jesús tienen poder. ¿Y por qué tienen poder? Bueno, justamente porque Él está estableciendo nuevamente este principio de autoridad que el hombre había perdido. Jesucristo lo comienza a establecer en su ministerio. Y, por ejemplo, leemos en San Lucas capítulo 8, verso 23, 24 y 25, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Mi querido amigo, hay un tiempo para orar. Jesús pasaba mucho tiempo en oración. Hay un tiempo para declarar las promesas de Dios en nuestras vidas. Pero hay un tiempo para hablar y ordenar a las circunstancias que se alineen a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. Jesús pasaba mucho tiempo en oración, pero cuando sucedían cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios, Él declaraba una palabra, Él tomaba autoridad y de esta manera ponía en orden todo aquello que se había desubicado, que de alguna manera se había salido de control. Esa era su tarea. Él en una oportunidad dijo: si ustedes tuvieran fe tan solo como un grano de mostaza, Él no dice orarían y este monte se trasladaría o se correría. Él dice: si le dicen a este monte, échate de aquí al mar, eso será hecho. Si ustedes dan la orden. Hay una diferencia entre orar y entre dar la orden. Son dos cosas diferentes. Nosotros estamos muy acostumbrados a orar, pero no estamos acostumbrados a hablarle a las circunstancias. ¿Y por qué razón podemos hablarle a las circunstancias? Porque como hijos de Dios, el Señor nos ha dado autoridad ahora. Hemos recuperado ese dominio que hemos perdido a través del pecado en el huerto del Edén, y ese dominio ha sido recuperado. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en un lugar de autoridad, sobre todo dominio, sobre todo principado y sobre todo poder. Él nos ha dado autoridad. Dice Apocalipsis 1:6 que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, reyes, gente que tiene en el mundo espiritual autoridad. No importa la edad que tengamos, no importa los años o no que tengamos en el Señor, lo que importa es que estemos en Cristo. Si hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús, Él vive en cada uno de nosotros, inmediatamente Él nos traslada en espíritu a un lugar de autoridad. Y a partir de allí, nosotros podemos comenzar a declarar cosas que por supuesto estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vemos cómo aquí Jesús mandó a los vientos y a la tormenta que cese y hubo bonanza. Ahora este principio, luego de que Jesús muere y resucita y es trasladado al cielo y los discípulos reciben el poder del Espíritu Santo, ellos comienzan a moverse también de esta manera. Ellos oraban, pero también ponían en práctica este principio de hablarle a las circunstancias. Vamos a leer algunos pasajes. Hechos, acompáñame si usted tiene su Biblia a mano. Yo le animo a que usted busque Hechos capítulo 3 y le voy a leer del versículo 1 al 10. Y dice: y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Escuche esto: Pedro y Juan iban a orar. No habían orado todavía, iban a la reunión de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento,
a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y alabando a Dios. Mi querido amigo, aquí los discípulos iban al templo a orar. Y de pronto se encuentran con una persona que estaba paralítica de nacimiento, no podía caminar. ¿Y qué dice que hicieron Pedro y Juan? Pedro no dijo: «Bueno, Juan, vení, vamos a orar. Padre, te pido por este hombre». No. Inmediatamente ellos tomaron autoridad, le hablaron a las circunstancias y comenzó a suceder un milagro. Este hombre se levanta y comenzó a caminar y a saltar. Y bueno, usted ya conoce la historia. Qué interesante esto. Ahora, hay más pasajes en los Hechos de los Apóstoles cuando los discípulos ejercen esta autoridad, ponen en práctica esta autoridad. Tenemos, por ejemplo, o vemos a los discípulos y a los apóstoles hablándole a las circunstancias. Hechos capítulo 9, vamos a leer, aquí también tenemos otro pasaje importante, para que usted vea que esto está en la Biblia, mi querido amigo, que no lo inventó nadie, y que usted, como hijo de Dios, se le ha dado la autoridad. No importa la edad que tenga, lo que importa es que usted esté en Cristo. Es así que si usted está en Cristo, Dios ha restaurado esa autoridad que fue perdida en el Edén, y usted ahora tiene autoridad para hablarle a sus circunstancias. Miremos Hechos capítulo 9, versos 32 y 33. Acá está el apóstol Pedro en acción. Dice: «Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro», preste atención, no dijo «y oró Pedro», dice «y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate, haz tu cama». Y enseguida se levantó. Otro milagro que ocurrió a través de una declaración, de hablarle a la enfermedad, de hablarle a la necesidad, de hablarle a este hombre que era paralítico y darle la orden para que se levante. Hechos capítulo 9, ahí nomás, versos 40 y 41. Aquí es la resurrección de Dorcas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Aquí hay una diferenciación, escuche, y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, esta es la segunda etapa: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Primero oró, pero luego dio la orden y le ordenó a la muerte que se vaya de ese cuerpo, y le ordenó a esa mujer que reviva, que reciba vida. Y dice la palabra de Dios que así fue. Hechos de los Apóstoles, ya que estamos en el libro de Hechos, capítulo 13, versos 9 y 11 al 11, dice, Hechos de los Apóstoles, dice: «Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Fíjense, aquí era un adversario, una persona utilizada por Satanás, pero aquí Pablo da una orden y le dice: vas a quedar ciego por un tiempo. Y efectivamente eso es lo que sucedió. El poder de las palabras.
Por eso tenemos que prestar mucha atención, mi querido amigo, a lo que sale de nuestros labios, a lo que confesamos con nuestra boca. El Señor nos ha dado autoridad para ordenar a las circunstancias que se sometan a la voluntad de Dios. Por supuesto que no podemos estar hablando cualquier cosa y esperar que esto suceda. Pero cuando nos alineamos a la voluntad de Dios sobre una situación en particular y entendemos que eso se ha salido de la voluntad de Dios, tenemos que tomar autoridad y en el nombre de Jesús hablar a esa montaña, hablar a esa enfermedad, hablar a ese matrimonio roto, hablar a esa persona que está enviciada y en el nombre de Jesús dar la orden para que haya liberación, para que haya sanidad, para que Dios se mueva y las cosas se ordenen. Mi querido amigo, usted que me está escuchando, que está muy atento a este mensaje, usted como hijo de Dios tiene que saber que en su boca hay poder. Por eso aquí el pasaje de Efesios, capítulo 4, verso 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra podrida, mala. Perdón la expresión, pero es lo que es en su esencia la palabra. En griego significa eso, corrompida, podrida, que lleva enfermedad. Ninguna de esas palabras salgan de nuestra boca. No, sino que salgan palabras que sean buenas para edificar. Y no está hablando simplemente de que el que escucha nuestras palabras dice, uy, qué lindo que habla. No, está hablando de que mis palabras edifican. ¿Qué edifican? Edifican mi vida, edifican mi familia, mi economía, el matrimonio, mi futuro. Nosotros establecemos nuestros propios límites con nuestras palabras. Nosotros, cada palabra que decimos es como un ladrillo de construcción donde vamos realizando nuestros sueños, concretando nuestra vida y nuestro futuro. Por eso es importante que podamos hablar palabras de Dios. Tengamos nuestro tiempo de oración, tengamos nuestro momento de buscar a Dios cada día, pero cuando vengan las circunstancias negativas y las circunstancias adversas, tengamos la capacidad, mi querido amigo, de hablarle a esas cosas y declarar victorias sobre ellas en el nombre de Jesús. Claro que, como dijimos, que la declaración solo es efectiva cuando está de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo, el Señor te ha dado autoridad y poder para hablar a las circunstancias adversas y ordenarles en el nombre de Jesús que se sometan a la voluntad de Dios. Yo te animo que le hables a esa enfermedad que te acosa, a la escasez económica, a tu matrimonio destruido, a las finanzas que están quebradas, a esas fuerzas de oposición que se levantan contra vos, al fracaso, por ejemplo, al temor, a la incredulidad, a los pensamientos destructivos y a toda artimaña del enemigo que viene contra tu vida y contra tu familia. Dice la palabra de Dios que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo, y éste huirá. Por eso no te sometas a las circunstancias, no te sometas a lo negativo, a lo malo. No seas una dócil ovejita sometiéndote a todo lo que el diablo lanza sobre tu vida. No, sométete a Dios, eso sí, ejerce autoridad, resistí al diablo y dice Santiago capítulo 4 verso 13, éste huirá. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contactanos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.